las decisiones de Fernando Alonso en su trayectoria en Fórmula 1. Os vais a quejar mucho de la parte estética, y con razón, pero ¿qué me decís de la fuente así al estilo vidente? Está muy bien. Esta portada me digo a mí mismo que está muy bien. Lo que viene a continuación no está muy bien, porque hoy vamos a hablar, como digo, de las decisiones de Fernando Alonso y los caminos que podría haber tomado en Fórmula 1 y si le hubieran cambiado efectivamente algo en su trayectoria, ¿no? Entonces, adelante Cutrechop. Aquí ni lo he intentado. O sea, yo os digo lo de siempre. Aquí venís por la información, no por la estética. Aquí ni lo he intentado, la verdad. Lo único que quiero que estéis atentos, porque esta es la foto de Alonso en 2001 y va cambiando. A medida que vamos a ir avanzando en el tiempo, va cambiando la foto de Fernando Alonso. Entonces, las decisiones... A ver, centrémonos. Centrémonos, por el amor de Dios, os lo pido. Es que con el chat no me puedo centrar. A ver, las decisiones de Fernando Alonso en Fórmula 1 arrancan en 2001, cuando tiene que entrar en la Fórmula 1 en 2001, y tiene dos opciones diferentes. Una es ir por el lado de Flavio Briatore y acceder a Minardi para posteriormente poder asaltar el equipo Renault. Esa era la hoja de ruta, un año en Minardi y luego dar el salto a Renault. O también tenía una suculenta oferta de Jean Todt, el jefe de Ferrari, que lo que quería es que primero se fogueara en el equipo Prost para luego potencialmente dar el salto a Ferrari. Claro, esta fue una decisión. A partir de esta primera decisión, en el momento no lo sabíamos, pero todos los caminos de Fernando Alonso que posteriormente se vieron afectados por esta elección. ¿Por qué? Porque una cosa que Alonso, como cualquier piloto de la historia de la Fórmula 1, quería hacer era competir para Ferrari. Por haber elegido la vertiente de arriba, Alonso tuvo que ir a Ferrari años más tarde. Y eso acabó afectando a la cantidad de mundiales que tiene Alonso, ¿no? Pero claro, recordemos que esta oferta era, en ambos casos, estar en 2001 en un equipo peor, y luego, por ejemplo, arriba, lo que acabó pasando es que estuvo en Minardi en 2001, luego fue reserva en 2002, y de 2003 a 2006, ambos incluidos, estuvo en Renault, que sabemos cómo acabó. Ahí conquistó sus 2 títulos Fernando Alonso. Bueno, lo que hubiera pasado si hubiera tomado la vertiente Jean Todt y la vertiente inferior es que Prost desapareció después del año 2001. Entonces, ¿qué hubiera pasado, no? Ahí, ¿y cuánto hubiera tardado en llegar a Ferrari? Porque, claro, había muchas cosas en juego. En aquel momento, en 2001, 2002, Barrichello tenía una posición muy sólida en Ferrari, el Kaiser no se iba a retirar hasta entrado 2006, y en la escuela de Ferrari y los Todt, recordemos, en el Todo está podrido de Nicolas Todt, venían fogueando a Felipe Massa, que estaba en el equipo Sauber desde 2001, para que fuera a dar el salto a Ferrari. La gran promesa era Felipe Massa. Entonces, hemos hecho una encuesta entre algunos de los redactores de soymotor.com y hemos concretado que el salto a Ferrari se hubiera dado en 2005. Esa es la gran duda de aquí, ¿no? De esta elección. ¿Cuándo hubiera podido dar el salto Fernando Alonso a Ferrari? Creemos 2005 porque antes de que se hubiera retirado Rubens Barrichello de Ferrari, no hubiera sido posible. No hubieran echado a Barrichello seguramente por una joven promesa cuando ya tiene un equipo súper estable. La misma razón por la cual a Russell no le dan la oportunidad en Mercedes hasta que se va Valtteri Bottas. Entonces, en 2005 seguramente hubieran priorizado la figura de Fernando Alonso a la de Felipe Massa. Entonces, en 2005 y 2006, Alonso hubiera sido compañero de equipo de Michael Schumacher. Y en el camino, entre 2001 y 2005, pues no lo sé, la verdad. Entre 2002 y 2004, viendo la parrilla que había en 2002, estaba claro que en Ferrari no podía recaer. Entonces en McLaren no iba a estar porque estaba Coulthard en sus últimos años, pero la figura era Kimi Raikkonen. En Williams sacaban resultados con el otro Schumacher y con Montoya. En Sauber, bueno, quizás Sauber podría haber sido, ¿no? Porque estaba Felipe Massa, es verdad, pero bueno, también estaba Nick Heidfeld, que en aquel momento estaba bien. Isaac Jordan quizá no tenía tanto sentido. Las únicas alternativas que se me han ocurrido a mí han sido posiblemente Sauber, si ahí Ferrari podía haber hecho un tanteo entre Felipe Massa o Fernando Alonso para dar el salto, o quizá alguna vertiente externa como Toyota. Pero vete a saber, te vas a Toyota, que en aquel momento estaba Mika Salo y Alan Magnish en sus últimos años de Fórmula 1, y quizá ya nunca hubiera ido a Ferrari. Entonces, la cuestión es que hubiera aterrizado en Ferrari en 2005, y yo lo que veo son dos alternativas, ¿no?
Mientras tanto, en la vida real, lo que hizo fue, después de McLaren, de Renault, perdón, fue irse a McLaren en 2007. Y yo aquí lo que veo es lo que os digo. En el camino paralelo, si Alonso hubiera ido a Ferrari en 2005, yo veo dos alternativas. A ver cuál me compráis de estas dos. Una es que se hubiera quedado en 2005 y 2006, la superior, esta de aquí arriba, es que se hubiera quedado en 2005 y 2006 hasta que se retirara Schumacher, hubiera estado con Felipe Massa o con cualquier otro compañero de equipo en 2007, 2008 y 2009, con el cambio de regulaciones se hubiera quedado en 2010, viendo que 2010 iba bien, hubiera aguantado 2011, viendo que 2012 hubiera ido bien, se hubiera quedado 2013, y en 2013 seguramente lo hubieran convencido de que se queda hasta el cambio de regulaciones y después de tantos años se las hubiera pirado. ¿Qué estoy diciendo? La trayectoria de Felipe Massa. Lo que acabo de relatar básicamente es la trayectoria de Felipe Massa. Y la otra alternativa que me imagino es la de abajo, que está en 2005 y 2006, que luego en 2007 se les escapa el título, porque con Alonso en Ferrari, McLaren hubiera ganado el título en 2007 con total seguridad. En 2008 yo creo que Alonso hubiera sido campeón del mundo, pero después del fiasco de 2009 y de estar 5 años ahí, se hubiera pirado. Esas son las dos alternativas. Y yo creo que en las dos alternativas, Alonso hubiera sido campeón del mundo en 2008. Según lo que nos estamos imaginando, claro que esto es inventiva, o sea, esto nunca ha ocurrido. Pero lo que yo me imagino que hubiera sido lógico es que en 2005 y 2006 no le hubieran dejado ganar y que hubiera ganado Michael Schumacher en aquellos años. Se ven las horas de duro Photoshop, qué grande eres. Gracias. Gracias, pero ya sé que el Photoshop no es muy fuerte. Entonces, 2005-2006 hubiera ganado Schumacher sin la pelea de los McLaren, porque Alonso no hubiera estado ahí. En 2007 no hubieran ganado, pero 2008, si Massa lo rozó, Alonso se lo hubiera llevado. Y 2009 hubiera sido imposible. Entonces, en el camino de arriba, en el camino que tomó Fernando Alonso, ganó 2 mundiales. En el camino de abajo, hasta 2014 como mínimo, hubiera ganado uno solo. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué hubiera pasado, no? ¿Cuáles serían las alternativas? Bueno, después de la temporada 2009, para 2010 se hubieran abierto varias alternativas para Fernando Alonso. Y Alonso dijo que a lo largo de su trayectoria recibió 6 ofertas de Red Bull. 6 ofertas diferentes del equipo Red Bull. Bueno, mientras tanto arriba se fue a Renault, por supuesto, ya sabemos lo que pasó. Una fue en 2007, que no la eligió, pero otra fue en 2010. Y como fue en 2010, yo lo que me imagino que hubiera pasado es que Alonso efectivamente hubiera aceptado la oferta de Red Bull. ¿Por qué? Porque después de 2009, estamos hablando un episodio a finales de 2009. En 2009 Red Bull ya tenía buena pinta. Era el coche de Adrian Newey, que ya se veía, y no ganaron ese mundial porque la liaron ellos mismos, porque ese mundial era de Red Bull y Vettel, no de Brown y de Button. Claramente la tendencia era ascendente, pintaban bien las cosas. Después de haber ganado un título y estar cansado de Ferrari, supuestamente en 2009, ahí me da la sensación de que Alonso sí podría haber elegido el camino de Red Bull. Y claro, si hubiera ido a Red Bull en aquella época, indudablemente Fernando Alonso hubiera tenido 4 títulos. Aquí no he metido a Brown porque hubiera sido una locura. A Brown no se hubiera ido. Por más que le ofrecieron a Brown, imaginaos, en 2008 como campeón del mundo en Ferrari, irse al peor equipo de la parrilla. De ninguna forma, Brown no hubiera ido. Yo lo que me imagino es que después de haber conseguido el título con Ferrari y de un pésimo año de Ferrari, que las cosas no pintan especialmente bien, con la potencial oferta de Red Bull, ahí sí que se hubiera ido. Si hubiera elegido el camino de quedarse como Felipe Massa, hubiera tenido un título. En la vida real tuvo 2 títulos, pero en el tercer camino es verdad que en 2014 hubiera tenido 5 títulos. Claro que tenías que irte a Red Bull en aquel escenario, ¿no? Pero estamos simplemente contemplando todos los escenarios después de 2014. Y aquí es donde se pone picante la cosa. ¿Cuáles son las alternativas en los 3 escenarios diferentes después de 2014? Bueno, en la vida real sabemos lo que pasó. Se fue a McLaren Honda. Después de 2014, lo que pasaba es que en Ferrari ya no se podía quedar, que Renault no parecía una opción y que el único motorista propio, o sea, Mercedes no parecía una opción tampoco, entonces el único motorista propio independiente era Honda. Y era el regreso de Honda, que venía con todo su esplendor, metiendo 100 millones de patrocinio por año, además de un montón de pasta en desarrollo, que venía a ser exclusivo para McLaren, era con Ron Dennis, era con Jenson Button, era un Dream Team. Básicamente lo de 2015 era un Dream Team y por eso lo convencieron a Alonso, que ya en aquel momento, después de ver el 2014 de Red Bull, no te ibas a ir a Red Bull, no tenía sentido. Aunque se fue Sebastian Vettel, no tenía ningún sentido ir a ese equipo. En Ferrari no te ibas a quedar y a Mercedes no te dejaban ir. Entonces, realmente la mejor alternativa para Alonso era McLaren. Y por eso yo también me figuro que en el camino de abajo hubiera hecho lo mismo.
Me imagino un Alonso que ha estado toda la trayectoria vinculado a Ferrari, que ha estado tropecientos millones de años en Ferrari, y que entonces, ya después de 2014, no se iba a ir a Mercedes y no se iba a ir a Red Bull. Entonces yo creo que también hubiera ido a McLaren. Yo es que lo que me imagino es que este camino de aquí abajo hubiera sido más improbable que el de aquí arriba. Entonces estamos llegando al mismo punto. ¿Qué hubiera pasado en el camino absolutamente ideal y absolutamente impredecible? Que es que se hubiera ido primero a Prost, luego a Sauber, luego a Ferrari, y después de Ferrari hubiera clavado el momento de Red Bull, y aquí sería 5 veces campeón del mundo. Después de 2014, no te puedes quedar en Red Bull, porque 2014 ha sido un desastre. Ya has estado 5 años en la estructura, ya has probado a Ferrari, ya has ganado con Ferrari. ¿Qué te queda? Imagínate tú, un piloto de 30 y pocos años, 5 veces campeón del mundo, que ya ha conseguido todo en Ferrari, ya ha conseguido todo en Red Bull, y que no lo ofrecen en Mercedes, porque recordemos que en esta tesitura Hamilton está en Mercedes y no te permiten. No puedes ir a Mercedes, no te puedes quedar en Red Bull, no te puedes ir a Ferrari. ¿Dónde vas? Pues a mí se me ocurren varias alternativas. La primera y más lógica es que yo creo que en cualquier escenario hubiera acabado en McLaren Honda. Ahora lo vemos como un error, pero en aquel momento, chicos, desde que en septiembre de 2013 se anunció, lo de McLaren Honda pintaba era un pintón de proyecto, porque decían aparte que entraban en 2015 porque querían beneficiarse de toda la experiencia que tenían Mercedes en 2014, copiar los datos de ese McLaren Mercedes de 2014 y entrar con todas, con muchos más test, con mucho más pasta, con pilotazos, con un gran equipo. Era increíble. Recordemos que en 2012 McLaren era el mejor coche de la parrilla, estaban en zona alta, no era el McLaren de hoy en día todavía. Entonces, yo creo que lo más lógico es que al final, da igual lo que hubiera pasado, sus caminos hubieran acabado en el paso de Ferrari a McLaren. Pero bueno, también me quiero imaginar que en aquel momento, siendo 5 veces campeón del mundo, no se quiere arriesgar y dice, venga, va, vamos a Lotus. ¿Por qué Lotus? Hombre, pues porque en 2012 y 2013 iba bien, es un equipo histórico, al final de cuentas es su casa, sería la tercera estancia en Renault. Yo qué sé, como alternativa, si no te tentaba McLaren Honda, podía ser Lotus. O la otra alternativa que le podría tentar es Williams. ¿Qué diréis? Hombre, pero Williams está fatal ahora. Pero no olvidemos que estamos imaginándonos las ofertas que tendría Alonso en 2014. En 2014, Williams queda segundo. Williams queda segundo en el Mundial, hasta Bottas y Massa consiguen una pole, fíjate cómo era el asunto, y le ganan a Ferrari. Tenían un pepinaco Mercedes, yo creo que en aquel escenario no hubiera ganado, porque no le podía ganar Williams a Mercedes en ningún escenario, pero entiendo que en la cabeza de un piloto en 2014, Williams, entre McLaren era el mejor proyecto, porque era independiente, era McLaren y es Honda, pero entre irte a Lotus o irte a Williams, tenía mucho más sentido poder irte a Williams, yo creo. Esa es la sensación que yo tengo, que hubiera tenido mucho más sentido puestos a probar también un equipo. Por supuesto estoy poniendo solo equipos históricos. También puedo poner Manor, pero Manor no lo voy a poner. Estamos poniendo solo equipos históricos que podría tener sentido. Bueno, entonces, a partir de ahí, ¿qué? Para hacer el recuento de si ha tomado una buena decisión o no Fernando Alonso. Bueno, yo lo que creo que hubiera pasado en este multiverso en el que Alonso es campeón del mundo en 2008 con Ferrari, pero solo tiene un mundial, y luego del fiasco de McLaren Honda, se hubiera ido al Alpine. ¿Por qué? Porque a Ferrari no podía haber ido, en Red Bull ya estaba Max Verstappen, en Mercedes ya estaban con Valtteri Bottas y no quería a nadie más, y ya en 2019 estaban forjando a George Russell, entonces no le quedaba más alternativa en este multiverso que volver al Alpine, como pasó en la vida real. ¿Qué hubiera pasado entonces en el segundo multiverso de Red Bull McLaren? Pues que hubiera acabado en Alpine. Si es que no le quedaba otra alternativa en un multiverso donde ya ha sido piloto de Prost, de Sauber o Toyota, ha ganado en Ferrari, ha ganado 4 títulos en Red Bull, se ha pegado el fiasco con McLaren, ¿qué te queda? Volver a casa. Que es una experiencia que todavía no hubiera... En este multiverso todavía no había probado Renault, que es el gran histórico que le quedaba para hacer aquí el cuarteto. Entonces hubiera acabado en Renault. Si hubiera pillado en este tercer multiverso Lotus desaparece en 2015... Y si se hubiera quedado, hubiera sido, pues desde 2016, que aquí he puesto 19, pero desde 2016 hasta 2022, se hubiera quedado en Renault. Al final daos cuenta que el camino para mí acaba yendo a la misma dirección. Y la otra alternativa, corto la música. Yo numeral soy Fumatrocolos y tú, claramente soy sí. Motor Paella. Corto la música porque la otra alternativa, en un escenario donde Alonso debuta en Prost, va a Sauber, es compañero de Schumacher en Ferrari, pero gana el título de 2008. Por ende se va a Red Bull y gana 4 títulos. Después de Red Bull no le tientan en McLaren, entonces solo le queda la alternativa de Williams. Y después de hacer un par de años de espera en Williams,
que esta sería la alternativa que hizo Valtteri Bottas, lo que le hubiera quedado a Alonso para 2017 hubiera sido Mercedes. En este camino, en este multiverso, siendo 5 veces campeón del mundo y estando en Williams, seguramente quedaba la alternativa de Mercedes, de 2017 hasta como mínimo 2022. El Hamilton contra Alonso nunca hubiera ocurrido, entonces no habría razones para pensar que eso iba a ocurrir. Con la retirada de Rosberg, Alonso tendría 5 mundiales, 4 años más que Hamilton, y Hamilton, antes de 2017, solo tenía 3 mundiales. En este multiverso, donde gana en 2007 Hamilton, pero en 2008 Alonso. Contando que se reparten los títulos, mitad y mitad, Alonso tendría 2 títulos más y sería 7 veces campeón del mundo. Es un multiverso muy extremo. Está claro que es un multiverso muy extremo donde tienen que ocurrir muchísimas cosas y ya sabemos que en la vida real lo que pasó es que se retiró en 2019 y 2020, volvió al PIN para 2021 y 2022 y que el proyecto de 2023 es Aston Martin, ¿no? Para mí, el gran mito, y con esto quiero concluir y preguntaros vuestra opinión, para mí el gran mito de que Fernando Alonso no sabe elegir equipos o que ha elegido mal equipos es mentira. Yo creo que es estrictamente mentira. Hemos dibujado la vida real donde tiene 2 títulos y hasta 4 multiversos donde en la gran mayoría de escenarios tendría menos títulos todavía. La única posibilidad de que tuviera más títulos es que hubiera aceptado una oferta de Red Bull. Es la única alternativa. Pero claro, si te pones en la estructura ideal donde ganas en Ferrari, ganas en Red Bull y también estás en los años mozos de Ferrari, en los años mozos de Red Bull y en los años mozos de Mercedes, yo no sé, yo creo que no hay ningún piloto en la historia de la Fórmula 1 que haya clavado épocas ganadoras con 3 equipos diferentes. Schumacher ganó con Benetton y luego construyó la época dorada de Ferrari. Vettel solo pilló la época dorada de Red Bull. Hamilton solo pilló la época dorada de Mercedes. Más allá de Fangio, esto no existe. Entonces, yo no creo que podemos culpar a Fernando Alonso de este camino. Es que, claro, para pillar la vertiente Mercedes había que ir a Williams con Massa o con Bottas y confiar en que te pillaran luego. Irte en el momento clave de Ferrari a Red Bull. Porque, claro, todo esto se cimenta en que Alonso... Yo es que creo, no sé qué os parece a vosotros, pero yo creo que hubiera sido más esta vertiente de aquí arriba, la de 2005-2014, que la de 2005-2009. Si tú eres campeón del mundo con Ferrari en 2008 y tienes menos de 30 años y van las cosas bien, ¿por qué te ibas a ir solo un año más tarde a Red Bull? Entre Ferrari y Red Bull, hoy en día es difícil, pero intentemos acordarnos de cómo era la vida en 2008 o finales de 2009. Entre Ferrari y Red Bull, yo creo que absolutamente nadie hubiera ido a Red Bull. Entonces yo creo que es injusto culpar a Fernando Alonso por sus decisiones. Creo que tenía más sentido irse a Minardi y Renault que a Prost Ferrari, sobre todo porque también estamos contando cosas como que de 2002 a 2004 Ferrari le iba a esperar. Quizá Alonso, después de que falleciera el equipo Prost en 2001, no tenía nada que hacer. Era reserva un par de años y se retiraba de la Fórmula 1. Fijaos lo que le pasó a Daniel Kvyat, por ejemplo, lo que le ha pasado ahora a Daniel Ricciardo, lo que le pasó a Hülkenberg. Te pueden eliminar, por mucho que prometas, te pueden eliminar un año y desapareces del mapa por completo. Entonces, que haya debutado Alonso, o sea, el multiverso donde gana más títulos Alonso, la única posibilidad para que Alonso hubiera ganado más títulos de los que tiene en base a escenarios más o menos plausible es que hubiera ignorado a Briatore, ido a Prost, sobrevivido toda la masacre de Prost, que lo hubieran querido en Sauber en lugar de Felipe Massa, que hubiera aguantado 3 años ahí, que lo hubieran querido como compañero de equipo de Schumacher, que hubiera hecho una buena función de compañero de equipo bancándosela 2 años y luego hubiera podido liderar el equipo y no le hubieran puesto a nadie más prometedor para ganar en 2008. Que luego, justo en el momento clave, en mitad de la temporada 2009, hubiera ido a un equipo que solo tenía 4 años de existencia como Red Bull, que hubiera clavado la época de Red Bull, el primer año de Red Bull en la era híbrida, hubiera decidido irse a un equipo cualquiera que en aquel momento iba bien, pero es un cliente y que nunca iba
a ganar como Williams y que hubiera tenido la rematada suerte histórica de que tan solo 2 temporadas después el campeón del mundo 2016 se hubiera ido y que lo hubieran querido al lado de Hamilton y que le hubiera quitado 2 mundiales a Hamilton. Es un multiverso muy complejo. Muy complejo. Conociendo a Fernando Alonso y cómo ha ido el devenir de los últimos años en estos equipos, yo lo que creo es que se hubiera quedado solo con un mundial. Me falta una posibilidad y es salir de McLaren 2007 directamente a Red Bull en vez de Renault. Vettel aún no había con Toro Rosso y estaban Webber y Coulthard. Sí, Fleckins, no he puesto esa posibilidad porque Alonso quería pilotar en Ferrari. Lo que ha dicho toda su vida es que quería pilotar en Ferrari. Y cuando se va de McLaren en 2007, ahí le ofrece Red Bull, le ofrece Honda, tiene un montón de ofertas. Porque Alonso era el bicampeón del mundo más joven de la historia en aquel momento. Elige irse a Renault para hacer una transición porque tenía asegurado un asiento en Ferrari. Por eso está Ferrari en todas las combinaciones, porque Alonso tenía que pilotar para Ferrari sí o sí. Pero en 2007 no lo hubiera aceptado, porque ya se iba a ir en 2010. Entonces no se hubiera ido a Red Bull en 2008. En 2008, recordemos que, después de 2007, Red Bull es un equipo que tiene 3 años de historia y que todavía no ha ganado. En 2008, Red Bull no solo no ha ganado, sino que Toro Rosso ha ganado carreras antes que Red Bull. Entonces, en ningún escenario en 2008 se hubiera ido a Red Bull teniendo una oferta de Ferrari asegurada para 2010. En ningún escenario. Entonces, sé que esto es una fumada muy grande, pero he intentado ser lo más leal con la realidad posible. Por eso no he puesto a Brown, por ejemplo, o a Red Bull antes de tiempo. Entonces yo, de nuevo, como conclusión, creo que no es verdad que Alonso tendría que haber elegido mejor. Creo que es simplemente impredecible que Red Bull, después de 5 años en su historia, ganara tantos títulos. Imaginaos un equipo que tiene solo 5 años en la actual Fórmula 1. Haas nace en 2016. Imagínate que 5 años después, que durante la temporada 2020, yo qué sé, Hamilton decide irse a Haas. Es que no. O sea, Hamilton en 2020, 2021 no se va a Haas en ningún escenario. Por mucho que te prometan, no te vas. Entonces, esa es la única alternativa que Alonso tendría más títulos. Si no, yo creo que solo tendría el de 2008. Y que no hubiera pillado la buena época de Renault, que no lo hubieran dejado ganar en Ferrari, donde siempre han dirigido mucho con un piloto número 1 y número 2, y el Kaiser es el Kaiser. Además, Schumacher podría tener hasta 9 títulos hoy en día, y que se hubiera comido la mala época de McLaren. Yo creo que cualquier piloto top se hubiera comido la mala época de McLaren. Se la comió Button también, que es el gran olvidado de la historia. Se habla mucho de Alonso, pero Button también se la comió. Y a ver, ¿qué decís en el chat? ¿Qué os parece a vosotros? El fallo es irse a McLaren en 2007. Puedo estar de acuerdo, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando Alonso se va de McLaren, Renault no vuelve a ganar. Cuando Alonso se va después de 2008, McLaren no vuelve a ganar. Cuando Alonso se va de Ferrari, Ferrari no vuelve a ganar. No es que se fue y el proyecto fue ganador después. Es que esos proyectos, después de que se fuera Alonso, con la excepción de McLaren en 2008, no han vuelto a ganar. Jamás. No han vuelto a ganar un título. Han estado lejos de ganar un título. Entonces, en 2007, Alonso está en la cima del mundo, jubila al Kaiser, gana 2 mundiales, y McLaren es el mejor equipo. McLaren es uno de los mejores equipos de la historia, tiene un cochazo espectacular, tiene el motor Mercedes, y te dicen, te vamos a meter con un chavalín. Te vamos a meter con un tío que promete que, bueno, ya le daremos tiempo. El problema no es irse a McLaren. El problema es que en McLaren decidieron hacer una guerra interna. El problema es que deciden en McLaren que les vale más la pena que gane el novato que el bicampeón. Ese es el tema. No es que 2007 haya sido una mala decisión. Fíjate cómo son las cosas, que a pesar de todo, después de todo el drama de 2007, Alonso se queda a 1 punto de ser campeón del mundo. A 1. A 1 unidad. 1 punto. Después de todo. Entonces yo creo que no era una mala decisión. La verdad, yo no lo veo como una mala decisión. Si se hubiera podido quedar en un multiverso donde Hamilton no existe, el título de 2007 y 2008 son de Alonso, perdón. Pero después de 2008 no hubiera ganado ningún título más en McLaren, seguramente. Quizá 2012. Pero ya no se hubiera quedado tantos años. Entonces, yo intento imaginarme muchos multiversos. Y os prometo que la única combinación de multiversos en la que veo que Alonso tiene más de 2 títulos es si acepta Red Bull en 2010. Pero creo que nadie lo hubiera aceptado.
Hasta tal punto que pillaron a un novato, como era Sebastian Vettel, que debutó, bueno, en 2007 debuta, pero 2008 su primera temporada, vale que promete mucho, pero Vettel Weber, cuando entras en la temporada 2010, no es ni de lejos ni la mejor ni la segunda mejor alineación de la parrilla. En 2010 Red Bull no tenía ni la mejor ni la segunda mejor alineación de la parrilla. Podríamos pelearnos si es la tercera. Entonces, eso es un fallo en Matrix, esos 4 mundiales, que yo no creo que se podían haber adelantado. De ninguna forma. Entonces, yo, insisto, yo te juro que le he dado muchas vueltas y he estado leyendo muchos artículos y las ofertas que ha tenido Alonso para hacer estos 5 multiversos que tenemos en pantalla, y solo en la fumada máxima sale más títulos. Lo he puesto para que lo veáis también, ¿no? Pero en el resto yo creo que Alonso solo tendría un título o ni siquiera un título, ¿sabes? Me parece. Entonces, lo que cimenta toda la trayectoria de Alonso, que son los años de Renault, eso es inamovible que fue una buena decisión. Y a partir de ahí, lo de siempre. Sumando 5 puntos más, Alonso hubiera sido campeón del mundo en 2010, 12 y 7. Con 5 puntos más, Alonso tendría 3 mundiales más. Y ya no estaríamos hablando de esto. Yo creo que incluso con esos puntos más, si Alonso es campeón del mundo en 2007, yo creo que también se va a Renault. Si Alonso es campeón en 2010 y en 2012 en Ferrari, creo que también se va a McLaren Honda. Yo, todos los multiversos que me imagino acaban McLaren Honda. Y después de McLaren Honda, acaban Alpine, porque no quedaba otra. Y después de Alpine, pues acabarían Aston Martin seguramente. Yo creo que en todos los escenarios acaban igual. La única razón por la cual Alonso tiene 2 títulos y no 5 son por esas unidades y por un equipo que se le puso totalmente en contra y un solo punto por una de las historias más locas de la historia de la Fórmula 1, como fue el título de Raikkonen, una llamada estratégica que es de las más ridículas de la historia de la Fórmula 1 y una mala fortuna con el golpe que recibe Vettel en Brasil 2012, que es uno de los golpes sin consecuencias más fuertes de la historia de la Fórmula 1. Sumando esos 5 o 6, no sé cuántos, quizás son 6 puntos en lugar de 5. 6 puntos más, Alonso tendría 5 títulos y jamás se le hubiera puesto el San Benito de que toma malas decisiones. Así que, de nuevo, mi conclusión es que rotundamente es falso el mito de que Alonso toma malas decisiones. Yo creo que Alonso ha tomado decisiones muy correctas, muy planificadas y muy lógicas en el momento de la decisión. ¿Qué ha pasado? Ha ganado títulos en Renault, lo rozó en McLaren, lo rozó en Ferrari, y luego los proyectos de McLaren Honda, de Alpine y de Aston Martin son los mejores proyectos que había disponibles en aquel momento. Y la única mala pata que le va a quedar en la historia a Fernando Alonso es no haber aceptado el proyecto de Red Bull, que, insisto, es como si en 2020 Hamilton se hubiera ido a Haas.